all of you. Os doy la bienvenida a todos. So today I want to talk about Hoy how the grace work. quiero hablar sobre cómo funciona la gracia divina. Now this topic is very important. Este tema es muy, muy importante. I so like sometime A veces people say, "Can you pray for me?" las personas dicen, ¿puedes rezar por mí? Or sometimes you visit a O a veces place of worship just for the prayer. visitas un lugar de adoración, un templo, una iglesia para rezar. Now, why we visit a worship place? ¿Por qué visitamos estos lugares? We visit a worship place so that we can get some divine grace. Visitamos estos lugares para recibir gracia divina. We visit a spiritual master also for that grace. Visitamos a un maestro espiritual también para recibir esa gracia divina. If we are open to the grace, Si estamos abiertos a recibir. if we say I am better than the spiritual master, then there is no grace. Si decimos, yo soy mejor que ese maestro espiritual, pues no estamos abiertos a recibir su gracia divina. Or I don't believe in, I don't understand, then. O yo no creo en esto, o yo no entiendo esto. So, now what is the rule of grace? ¿Cuál es la regla de la gracia divina? Rule of grace is La regla de la gracia divina grace happens from when you operate from heart, not from mind. La gracia divina ocurre cuando operas desde el corazón, no desde la mente. Now, like rule is this. La regla es esta. Like suppose to get like water boils at 100 degree. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados. It's okay. But in a mountain, water boils less than 100 degree. Pero en la montaña el agua hierve a menos de 100 grados. Due to the Debido low pressure. a la baja presión. Correct. Now, so normal situation, water boils at 100 En una situación normal, el agua hierve a 100 grados. This is a standard rule of Esa grace es la regla estándar. at a room temperature. Now, what is the meaning of grace? ¿Qué significa la gracia divina? Grace is La gracia divina if you boil the water to 78 degree, si calientas el agua a 78 grados, 22 degree will be provided by the nature. los otros 22 necesarios para que hierva te los da la naturaleza. This is grace. Eso es la gracia divina. Grace is La gracia divina if normal people need 100 effort of 100%. es que una persona normal necesita hacer un esfuerzo del 100%, You need 78% effort. pero tú necesitas hacer un esfuerzo del 78%. 22% will be provided by the support. El otro 22% te lo va a dar la naturaleza. Are you understanding me? ¿Entendéis? So, but like I found a parallel example in life. Yo he encontrado un ejemplo similar en la vida. Like in India, En India, in
Indian Air Force. En las fuerzas aéreas They have to complete a university degree of science. tienen que completar una titulación universitaria en ciencias. And when they become a Air Force officer. Y cuando se hacen pilotos de las fuerzas aéreas, So they have to pass all paper. tienen que aprobar todos los exámenes, But if they are not understanding, they will be given extra training. pero si no están teniendo dificultades para estudiar, para aprender, les dan un entrenamiento extra. And after completing, they all will get the degree. Y después de completar, a todos les dan la titulación. But in university, if you don't get enough grade, you will be failed. Pero en la universidad, si no sacas suficiente nota, te suspenden. Are you understanding? ¿Entendéis? So because they are selected as a Air Force officer, so they will not be failed. They have to pass. Como a ellos los han seleccionado como oficiales de las fuerzas aéreas, no les van a suspender. So Tienen que aprobar. they were given special training, extra training. Lo que So- se les da es un apoyo especial, un entrenamiento especial para que todos aprueben. But university Pero en la universidad normal doesn't give you this option. If you fail again and again, they will say, no te get dan out. esa opción. Si fallas una y otra vez, te dicen que te vayas. So what happens with the grace? ¿Qué ocurre con la gracia divina? Grace means you already have a support. La gracia divina significa que ya tienes un apoyo. Because other people need 100 points, you need 78. Rest 22 will be provided to you by support. Las personas normales necesitan 100 puntos, tú solo necesitas 78 porque los otros 22 te los da ese apoyo. So grace means when you have done your best and still you cannot get the result. La gracia divina significa cuando lo has hecho lo mejor que puedes y aún así no has podido conseguir el resultado. Then by the grace, La whatever is the gracia- gap, that will be filled. La gracia divina te da lo necesario para completar lo que te falta. But you have to do your part. Pero tú tienes que haber hecho tu parte. If you will not do up to 78, then grace will not happen. Si no haces hasta 78, no te van a dar el apoyo de la gracia divina. So, as a teacher, Como maestro, I can help you with the. yo puedo ayudaros. If you do your part up to 78, Si vosotros hacéis vuestra parte hasta el 78, if you will not do up to 78, then I cannot do much. si vosotros no cumplís vuestra parte que os toca hasta el 78, pues yo no puedo hacer mucho. Are you understanding? ¿Entendéis? So, grace doesn't mean that anything is free. No. La gracia divina no significa que sea gratis. No. Grace means La gracia divina you don't have enough ability to get 100. significa que vosotros no tenéis suficiente habilidad para conseguir 100, But minimum you have to get 78. pero mínimo tenéis que sacar 78. If you will get less than 78, I cannot help. Si sacáis menos de 78, no os puedo ayudar. So sometime my son will go to school and he will touch my feet. He will say, please. A veces mi hijo va a la escuela y toca mis pies antes de ir y me pide que le bendiga. I said, my blessing will work if you have done your part. Y le digo, mi bendición funcionará si tú has hecho tu parte. I can help you Yo te puedo ayudar if you have done your best. si tú lo has hecho lo mejor que podías. Or at least minimum what is O por required. lo menos lo mínimo necesario. But if you don't do that part, then my blessing is, Pero si no haces esa parte, entonces mi bendición it will not work. It will not no va a funcionar. bridge the gap. No va a cubrir esa diferencia. And when you pray, then don't tell yourself how important you are. Y cuando estéis rezando, no digáis lo importantes que sois. Then you are not important. No, porque no sois importantes. So when you are working, forget about God. Cuando estéis trabajando, olvidaros de Dios. Then you do your best. Hacedlo lo mejor que podáis. But when you are praying, then forget about your importance, your ego. Pero cuando estéis rezando, olvidaros de vuestra importancia y de vuestro
nuestro ego. Are you understanding? ¿Entendéis? Have this clarity. Debéis tener esta claridad Don't mix these two things. de no mezclar estas dos cosas. When it suits you, you believe in God. When it doesn't suit you, you don't believe in De God. que cuando os conviene creéis en Dios y cuando no os conviene no creéis en Dios. So praying means I have limitations, so please help me to. Rezar significa reconocer que yo tengo limitaciones, por favor, ayúdame So that I can do what I want to do. para que pueda hacer lo que quiero hacer. And one more thing in grace, Y una cosa más en la gracia divina, that in normal situation, en una situación normal, grace will only happen when la gracia divina se le ocurre what you are asking, that is in plan of your destiny. cuando lo que estás pidiendo está en el plan de tu destino. Like, I will give you an example. Os voy a dar un ejemplo. Like suppose if you want to be, Por ejemplo, if it is in the plan of your destiny to be a lawyer, si está en el plan de vuestro destino ser abogados, then even if you fail many times, things will happen in such a way that you will get a law degree. aunque fracaséis muchas veces, pues las cosas ocurrirán de tal manera que conseguiréis al final vuestra titulación. And nature, you can have struggle, but still you will work as a lawyer. Podréis tener dificultades, pero al final acabaréis trabajando como abogados. So now, so like suppose if you want to, if in your destiny it is, your destiny is to be a lawyer. Por ejemplo, si vuestro destino es ser abogados, Now if you have grace, si tenéis gracia divina, so instead of completing law in 7 years, you can complete in 4 years. pues en lugar de completar la carrera en 7 años, la podréis completar en 4. So when something is in your destiny, sooner or later you will get it. Cuando algo está en vuestro destino, tarde o temprano lo vais a conseguir. But if something is not in your destiny, Pero si algo no está en vuestro destino, whatever you do, nothing will happen. hagáis lo que hagáis, no va a ocurrir. Sometime in your destiny, A veces you have to be an engineer. en vuestro destino tenéis que ser ingenieros. You studied engineering, but you never practiced engineering. You never worked as an engineer. But your destiny is to be engineer. Like destiny is you will never practice engineering. You will never work as an engineer. Vuestro destino es que nunca vais a trabajar como ingenieros. Entonces podéis estudiar ingeniería, pero nunca lo practicaréis. So what is what I am saying? ¿Qué estoy diciendo? There are so many education we get which we never apply in life. Que hay muchas cosas que estudiamos o aprendemos que nunca llegamos a utilizar en nuestra vida. Correct. So that skill you develop, it will be used later somewhere. Esa habilidad la habéis desarrollado y se utilizará más adelante en algún lugar. So grace means La gracia divina how to organize your life so that you have no struggle or minimum struggle. significa cómo organizar vuestra vida para tener las mínimas dificultades o ninguna dificultad. So when grace happens, then you have minimum struggle or no struggle. Cuando tenéis gracia divina, tenéis las mínimas dificultades o ninguna. Like Sundagiri, Sundari he told me my whole spiritual evolution will take 12 to 18 years. me dijo que toda mi evolución espiritual tardaría de 12 a 18 años de práctica diaria en conseguirla. So now Ahora, with Sundagiri's grace, con la gracia
de Sundari, Even if I resist it, in 18 years I will complete. aunque me resistiese, en 18 años lo iba a completar. Are you understanding me? ¿Entendéis? So grace means things will definitely happen. La gracia divina quiere decir que es seguro que va a ocurrir. It can take less or more time, but it will Puede definitely happen. tardar más o menos tiempo, pero es seguro que va a ocurrir. But without grace, Pero sin gracia divina, sometimes you can be very close to the goal, but you will not achieve the goal. a veces puedes estar muy cerca del objetivo y no alcanzarlo. But if you have completely surrendered yourself to, Pero si te has entregado completamente, then all things will be taken care by the divine. la divinidad se encargará de todo. Like the child, newly born child. Como un bebé recién nacido, Child doesn't know how to speak, el bebé no sabe hablar, but mother will take care of the child. pero su madre cuida de él. That is surrender. Eso es la rendición, Surrender means la entrega. Eso quiere decir, I have no power to do anything, you do whatever you have to do. yo no tengo el poder o la capacidad de hacer nada, así que lo tienes que hacer tú. Surrender happens when you have completely transcended mind. La entrega ocurre cuando has trascendido completamente la mente, Because mind has ego. porque la mente tiene ego. Ego means I'm important, I cannot be wrong. Ego significa yo soy importante, yo no puedo estar equivocado, And that creates all the obstacles. y eso crea todos los obstáculos. The day ego will die, El día que muera el ego, you will connect to the soul. conectaréis con vuestra alma. And Sundagiri, one of my master, no, Ashanangiri, Ashanandri, uno de mis maestros, he said ego is 110%. dijo que el ego es del 110%. Tenemos un 110% de ego. When we feel we have no ego, still 10% is hidden. Cuando sentimos que ya no tenemos ego, todavía tenemos un 10% de ego oculto. So man minus ego is God. Dios, el hombre, el ser humano, menos ego es Dios. And God plus ego is man. Y Dios más ego es humano. You put your color in any situation. Porque pones tu parecer, tu color a cualquier situación. Sometimes you put your mind unnecessarily, you spoil everything. A veces metes la mente de forma innecesaria y lo arruinas todo. So we have to, this is the meaning of grace. Ese es el significado de la gracia divina. Why spiritual world is so confusing? Because it is due to the grace factor. ¿Por qué el mundo espiritual es tan confuso? Es por el factor de la gracia divina. So grace happens in the domain of effort. You have to do the effort and rest extra will be done by the divine. La gracia divina ocurre en el dominio del esfuerzo. Tú haces todo lo que puedes y cuando llegas a tu límite es cuando viene la gracia divina. So means something is in plan of your destiny and master can help you to speed up the process. Algo está en tu destino y el maestro te puede ayudar a acelerar el proceso. Or you can slow down the process by putting your ego. O puedes ralentizar el proceso al meter tu ego, But things will definitely happen. pero eso seguro que va a ocurrir. And the higher level is Y el nivel avanzado, el nivel superior, when you completely surrender your destiny, master can change. es cuando te entregas completamente, entonces el maestro puede cambiar incluso tu destino. What is not in your destiny, even that can be provided. Puedes conseguir incluso aquellas cosas que no están en tu destino. I must share this story many times. Debo haberos contado esta historia muchas veces. Like the most modern religion is this, the Sikh religion, the La- people with turban.
religión más moderna es la Sikh, los que llevan turbán. So there was one lady. Había una mujer. This is a story written in their scriptures. Esta es una historia que aparece en sus textos sagrados. All experiences of, just like Bible has. Como su Biblia. So, Guru Granth Sahib, this is called. So, there was one lady. Había una mujer She was married for 14 years. que llevaba 14 años casada. And in the agricultural society, if you are married and you don't have children, people. Y en una sociedad tradicional, si no tienes hijos, people don't welcome you, or people always find fault with you. la gente no te acepta o siempre te critica. I'm talking about 300 years back. Estoy hablando sobre hace 300 años. So this lady, she has a spiritual master. Esta mujer tenía un maestro espiritual And one day she used to y un día obey the master, but one day she went and she started crying. ella siempre solía obedecer a su maestro, pero un día fue y empezó a llorar She said, y le dijo I want to have children, que quería tener hijos and I have no children. y que no tenía hijos. So means how I can be a mother. Que cómo podía ser madre. And the master said, in your destiny you don't have children. Y el maestro le dijo, en tu destino no tienes hijos. So she got disappointed. She was expecting master will bless. Ella se sintió decepcionada, esperaba que el maestro le bendijese con hijos. So this is no case of 78 or 100 now. There is. Este no es un caso de 78 o 100. So, but then she again said the same thing to the master. Ella de nuevo fue a decirle lo mismo al maestro She said, go to y entonces su maestro le dijo, one guru. ves a otro maestro He has the power to change your destiny. I don't. porque él tiene el poder de cambiar tu destino, yo no lo tengo. Like general physician and a heart specialist. Es como un médico de cabecera y un cardiólogo. He said. So she went Ella fue a ver a ese otro maestro and she said, bless me to have a child. y le dijo que le bendiciera para poder tener hijos. And he said, no, in your destiny there is no child. Y este maestro dijo, no, en tu destino no hay hijos. So then again his master said, you go. Okay. Fue a ver a su maestro y su maestro le dijo, no, tienes que volver a ir a verle. So she was riding on a horse Y el maestro estaba montado en un caballo. and this woman went with a Y- paper and ink. Esta segunda vez la mujer fue a verle, pero fue con un papel y con una pluma. And she said, Y le dijo al maestro, you forget to te write olvidaste child in my destiny, so write it. de escribir, de poner hijos en mi destino, así que ponlos ahora. And she gave the paper. Y le dio el papel y la pluma. So she said, you forgot to write, so you Le write. dijo, te olvidaste de poner hijos en mi destino. Because he was qualified, so he said, Como él okay. estaba calificado para cambiar su destino, cogió el papel y la pluma. In India, one is wrote like this, India, just like 9. el número 1 se parece a un 9, It is like this. es como un 9, igual que un 9. This is 1. Eso, así se escribe 1. So he took the pen and Él cogió la pluma para escribir 1, he wanted to write this. And the horse went pero en up. ese momento que estaba escribiendo el caballo se movió, se levantó So he wrote y en this. lugar de un 9, el palo del 9 al final se movió así And this is 7. y eso es 7.
So he wanted to write one child, it became 7. Y él quería escribir que iba a tener un hijo y escribió 7. So she had 7 Así children. que ella tuvo 7 hijos. That is changing destiny. Eso es cambiar el destino. Christ and Buddha, they have power to change destiny. Cristo y Buda tenían el poder de cambiar el destino. So spiritual master, when spiritual master is with God, at that moment he can change destiny. Cuando el maestro espiritual está con Dios, en ese momento puede cambiar el destino. And if spiritual master is not with a God, then he is just like a normal person. Si el maestro espiritual no está con Dios, entonces es como una persona normal. When you are with a God, you are like God. Cuando estás con Dios, eres como Dios. So this world is very complicated. Este mundo es muy complicado. There was a one spiritual master, Había un maestro espiritual and he was giving just like a satsang. He was giving que a, estaba dando un sermón and then he has a very good student. y tenía un alumno muy bueno In the middle of the talk, he said, y en mitad de la charla le dijo "What you want? a su alumno, Whatever you want, I will give you." le preguntó, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras, que te lo daré. He became so shy, he didn't say anything. Sí, el alumno se sintió avergonzado y no supo qué pedir. And after this talk was over, Cuando se acabó la charla, and then master went to his room, he started, el maestro se fue a su habitación and then he saw after 2-3 hours that still this person is there. y vio que después de 2 o 3 horas ese alumno seguía ahí And he said, "Why you? I have not gone." y le preguntó, ¿por qué no te has ido? He said, "In Y the le talk, dijo, en la charla you asked me what you want. me preguntaste qué es lo que quiero. Now I want to tell you." Ahora te lo quiero decir, ¿qué es lo que quiero? He said, "At that time I was with God, so Y el maestro le dijo, no, cuando te lo pregunté, en ese momento yo estaba con Dios, I have all power of God. así que tenía todos los poderes de Dios. Now I am just like you." Ahora en este momento soy como tú. So, and then he got disappointed. It's very normal. El alumno se sintió decepcionado, es muy normal, But his son became an enlightened master. pero el hijo de ese alumno se convirtió en un maestro iluminado And he was a professor in Delhi University. y era profesor en la Universidad de Delhi. So his son wrote that experience in his book. Su hijo, escribió esta experiencia de su padre en un libro. So spiritual world is very, you can say, because it is invisible world. You cannot see how the rule work in this. El mundo espiritual es un mundo invisible y entonces no puedes ver cómo funcionan las reglas. So sometimes you put ego in your effort, then grace will not happen. A veces pones ego en tu esfuerzo y entonces la gracia divina no ocurre. So this grace part I wanted to share with you. Quería compartir con vosotros, quería explicaros qué es la gracia divina.